porque un cuadro comparativo, presidente, muchos conductores que conducen, el brevete te permite manejar, conducir vehículos, pero no te especializa exclusivamente los servicios que vas a hacer. Un conductor que maneja, lleva carga, al día siguiente está manejando un servicio de transporte interprovincial. Dice, faltan choferes. No. Entonces, eso es lo que debemos regular. Porque una cosa es llevar pasajeros y otra cosa es llevar carga. En ese sentido, presidente, yo creo que la responsabilidad que tenemos es todos nosotros que estamos involucrados acá, desde el legislativo hasta el ejecutivo. Tenemos que trabajar en conjunto y mancomunado para poder solucionar el problema del transporte a nivel nacional. En unas intervenciones yo siempre decía que el transporte debe tener una autoridad única a nivel nacional. Y hemos discutido acá una autoridad de transporte metropolitana y regional en la región Callao. Yo creo que es un avance que se ha hecho, pero yo quisiera volver a plantear que la autoridad única de transporte tiene que primarse a nivel nacional. Tenemos que tomar el toro por las astas. Y el accidente que pasó hoy en Pasamayo, si hubiera prevenido, presidente, yo quisiera trasladar esta inquietud de todos los hermanos que han causado este dolor, porque realmente si el ministro tiene conocimiento, la autoridad de Sutran, que fiscaliza en el terminal 3 de Fiori, no sé si tendrá conocimiento, ha salido o se ha retirado, pero al retirarse ha debido de instalarse pues, en el control de Ancón para poder supervisar y fiscalizar el pase de los carros, porque ese camión que pasó no ha tenido ha pasado sin controlar y no ha tenido no ha pasado los bueno, se me fue, la inspección técnica y no ha tenido autorización. Y si eso hubiera detectado esa autoridad, yo creo que hubiera prevenido ese accidente, no hubiera sucedido ese accidente, porque hubiera parado ese carro ahí mientras que regularizaba sus documentos. Entonces, acá es falta de control y prevención. Yo creo que, presidente, estamos en un momento muy difícil a nivel nacional. Tenemos que poner cotas todos y trabajar en equipo para que el transporte y la política de transporte tiene que solucionarse inmediatamente. Señor ministro, yo creo que la palabra es autoridad y con la autoridad que tiene que poner las cosas en orden en este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ladis Andrade. Gracias, presidente. Saludarlo a usted en la Comisión de Transporte, al igual que al presidente Miguel Torres de Consumidor. Por su intermedio también al ministro y a los funcionarios que lo acompañan y a todos que están aquí presentes ante un tema nacional muy importante. Quien les habla pertenece a la región Lima Provincias. Yo soy de Chancay y a lo largo de mi vida he vivido de cerca la indiferencia del Estado por todos aquellos que tenemos que transportarnos por el serpentín de Pasamayo. Prevención que debe tener la Sutran, pero no la realiza. Yo también he perdido de cerca y sé lo que deben estar sintiendo en estos momentos los deudos de estas 52 personas que perdieron la vida en el serpentín de Pasamayo. Un familiar mío murió carbonizado en el año 2009, cuando se incendió el Z-Bus. Pero si hubiera trabajado Sutran, hubiera podido prevenir que este camión transportaba bidones de alcohol sin siquiera tenerlos amarrados y en una curva se cayeron y produjo este lamentable accidente. Entonces yo me pregunto, señor presidente, ¿volveremos a reunirnos una vez más a tocar el tema y no buscar una solución? Yo creo que ya basta. Nosotros decimos basta. Las autoridades deben de ponerse una mano en el pecho y no solamente cuando sucede un accidente poner unos bonitos twitters y decir cuánto nos la lamentamos, cuando tenemos la solución en nuestras manos y no lo podemos hacer efectivo, señor presidente.
Quien le habla tuvo reuniones con Norvial, porque no solamente se trata del Serpentín de Pasamayo, sino de toda la concesión, señor presidente. Yo tuve reuniones en la fecha 29 de diciembre del 2016, el 13 de enero del 2017, con todos los alcaldes que tienen que ver con esta vía hasta Pativilca. Y hasta el momento, Norvial poco o nada ha hecho. Hay algunos lugares, presidente, que se han puesto semáforos. Y yo también reclamaba para mi zona. ¿Y sabe cuál era la respuesta, señor presidente? Son vías rápidas donde la gente paga al momento para poder transportar los vehículos. O sea, nos dieron a entender que más importantes son los vehículos que las personas que tenemos que transitar. ¿Por qué es una vía rápida? Tuvo que paralizarse la población para exigir que pongan un semáforo. Ya lo pusieron, pero recién ha empezado a funcionar hoy día. Y si ustedes ven en este momento, a las 9:30 se produjo un accidente antes que empiece a funcionar el semáforo. O sea, hay vías que Norvial las tiene, ya saben ellos perfectamente cuáles son las zonas peligrosas. Pero no les importa, presidente. No les importa a ellos. Yo he tenido en reiteradas reuniones también con los señores de Norvial, con los representantes del Ministerio de Transporte. Y como se dice en el Perú, es un saludo a la bandera. Tenemos que buscar soluciones. No podemos seguir buscando en estos momentos responsables. Escucho decir al ministro que dice el 80% de las causas de accidente es el factor humano. Sí, seguramente es el factor humano. ¿Pero por qué? Porque no tienen las condiciones. Porque hay muchas empresas que se aprovechan de las necesidades de estos choferes para hacerlos trabajar más del tiempo que les corresponde trabajar. Y no hacemos nada. ¿Dónde están los entes que les corresponde poder verificar? Ya estamos empleando la tecnología, pero ¿qué pasa? La tecnología no funciona. Señor presidente, ya es hora que tengamos que poner las cartas sobre la mesa y decir: o Norvial cumple con lo que se le ha pactado, o de lo contrario que se vaya, porque está demostrando incapacidad, al igual que los funcionarios del Ministerio de Transporte, porque no están haciendo cumplir las leyes que ya están dadas. Si vamos a hablar de este medio de transporte, tenemos que mencionar que también hay muchas líneas de transporte de mi zona que hacen los que les da la gana. En una oportunidad hice una audiencia pública en la provincia de Huaral para solucionar el problema que está pasando con Zetabús. Invité a Indecop y a Sutran que me acompañaron y ellos pueden dar fe. ¿Qué fue lo que hicieron en esa reunión? Este señor de Zetabús llevó a personas de construcción civil. ¿Para qué? Para que esta reunión no prosperara. Y los señores que están acá presentes pueden dar fe que tuvimos que suspenderla. Entonces, señores del Ministerio de Transporte, tengamos que fiscalizar también a las empresas de transporte para que nuestros choferes y aquellos consumidores paguen por un buen servicio y no puedan seguir arriesgando sus vidas. Así que para terminar, señor presidente, yo quiero que se revise todo ese contrato que se ha hecho con Norvial. Y de lo contrario, si no van a cumplir, pues que se suspenda el contrato, porque acá yo sé que hay muchas otras empresas de una forma transparente quieren seguir trabajando por el bien de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Lisbeth Robles. Muy buenas tardes, presidentes, señor ministro, queridos colegas. En primer lugar, mis más sentidas condolencias a las familias que en sí han perdido a sus seres queridos. Hace un momento escuchaba que hay que también dar críticas, pero críticas constructivas. ¿Qué se puede hacer? Pero en este momento es lamentable estar reunidos en esta sala del Congreso de la República para evaluar hechos acaecidos en el Serpentín de Pasamayo, en la región de Lima, provincia, de donde yo también provengo, la cual es mi región,
y ahora está de luto nuestra región. Las últimas 48 horas hemos visto desfilar por los medios de comunicación a las diferentes autoridades que tienen o han tenido de alguna manera mucho que ver con esta problemática de transporte terrestre en nuestro país, y de los cuales de ellos están hoy presentes en esta comisión. La pregunta que al día de hoy nos hacemos: ¿qué resultados vamos a obtener al finalizar esta reunión? Si, como es conocido por todos, en años anteriores, comisiones similares a las que hoy motiva esta comisión han tenido reuniones con las autoridades de la época, que ejercen sus mismos cargos. Se analizó, se evaluó y hubo promesas de adoptar medidas administrativas que iban supuestamente a contribuir a los accidentes de tránsito, de consecuencia fatal, para que puedan disminuir. Lamentablemente han pasado el tiempo y los resultados de la medida adoptada son nefastos. Y digo son nefastos porque es una vergüenza que en las pistas de nuestro país mueran cada año más de 3.000 ciudadanos. Y si analizamos los motivos por los que ocurren dichos accidentes de consecuencia fatal, observamos que un 90% son ocasionados por causa humana, entre las cuales en su mayoría es la imprudencia en la conducción de la persona que está al volante de un vehículo motorizado. Y no es que lo diga o lo haya descubierto yo, o porque quizás seamos congresistas, señor presidente, sino que son cifras y causales que maneja en sí nuestra policía, la SUTRAN, el mismo Ministerio de Transporte, cuyos representantes están presentes hoy en esta comisión, señor presidente. Conocidos por todos la imprudencia con lo que a diario vemos, cómo manejan en sí nuestros conductores en nuestras vías. Es materia y noticia de todos los días, porque a diario nos levantamos viendo los noticieros, informándonos sobre los accidentes de tránsito ocurridos, ya sea aquí en la capital o en cualquier parte del interior del país, motivados en sí en su mayoría por imprudencia del conductor, ya sea por diferentes causas de motivo: exceso de velocidad, pasarse la luz roja, o las licencias de conducir o el SOA simplemente se encuentran vencidos. Y así, entre otras infracciones. Pero la gran pregunta es: ¿qué motiva que nuestros conductores en sí infrinjan permanentemente las normas de tránsito? La respuesta sería la falta de una verdadera cultura vial. Pero ojo, es bueno hacer la salvedad, la falta de educación y cultura vial. No es solo que nuestros conductores, sino de todos los que hacemos uso de esta vía, llámense peatones y pasajeros. Todos los que hacemos uso de la vía en su gran mayoría. Seamos conscientes de ello. Carecemos de una verdadera educación y cultura vial, señor presidente. Esto quiere decir que desconocemos las normas que en sí rigen el tránsito. Las normas que rigen el tránsito están dadas, pero ¿acaso nosotros, los usuarios de las vías, las respetamos? ¿Acaso los conductores en general las respetan? Sabemos que en su mayoría nuestros conductores en general no respetan las normas de tránsito. ¿Por qué? Porque simplemente las desconocen. Porque no han sido en sí capacitados adecuadamente en el conocimiento del reglamento existentes que rigen en sí el tránsito. Señor presidente, hablamos de que nuestros conductores no conocen, no leen los reglamentos que rigen el tránsito en nuestro país. A través de usted le pregunto, a usted, señor ministro, a usted, señor superintendente de SUTRAN, ¿qué labor han hecho en los sectores a su cargo para que nuestros conductores en general reciban la debida capacitación sobre las normas de tránsito y así conozcan el reglamento y lo respeten cuando hagan uso de la vía?
¿Qué han hecho, repito, en sus sectores? Nada. Señores, disculpen que sea tan directa, pero ya no podamos perder más el tiempo sin adoptar medidas concretas que conlleven a una solución del problema. Una alternativa de solución probable a este problema se dio el 18 de noviembre del 2008, cuando el gobierno de ese entonces modificó el reglamento de licencias de conducir a través del Decreto Supremo 040 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, norma que además incluía como novedad la creación y funcionamiento de los centros médicos y escuela de conductores, escuela que hasta el 2012 aproximadamente cumplieron su papel a cabalidad como ente de formación del conductor. ¿Por qué observamos? Porque observamos en sí en sus aulas llenas de alumnos interesados en recibir la instrucción para el buen desempeño como conductores. Pero ahora, desde los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, las aulas de dichas escuelas permanecen vacías. Pero sin embargo, el Ministerio de Transporte seguía emitiendo las licencias de conducir. Señor presidente, le pregunto al señor superintendente de Sutran, ¿cómo era posible que las escuelas de conductores, estando con aulas vacías, hayan seguido emitiendo certificados de capacitación? Señores, ahí tienen la respuesta. Sutran en los últimos 5 años no ha cumplido con su rol de fiscalización estricta, porque cerrado algunas escuelas, pero deja funcionar a otras, o sea, solamente algunas a dedo sí funcionan y otras no funcionan. Señor ministro, señor presidente, entonces a mí me cabe preguntar al señor superintendente de Sutran lo siguiente: ¿cómo ha contribuido en sí la entidad a su cargo desde su creación a que con su fiscalización no tengamos resultados? Conductores en sí altamente capacitados, menos accidentes de tránsito en nuestras vías, menos vehículos de transporte de pasajeros, de carga, desplazándose por nuestras carreteras, con deficiencias técnicas y sin la documentación reglamentaria. Señor presidente, por su intermedio, yo le pregunto al señor ministro, ¿cómo puede usted en las últimas 48 horas estar declarando en los canales de televisión que los accidentes de tránsito ocurren por falta de una adecuada cultura vial de los conductores? ¿Sabe usted, señor ministro, lo que es cultura vial? Señor ministro, la cultura vial no es otra cosa que cuando hacemos uso de la vía, todos respetemos las normas de tránsito, pero para respetar las normas de tránsito, el conductor individualmente y por su cuenta no va a convertirse en asiduo lector de los reglamentos existentes, sino que el Estado, a través del ministerio que usted dirige, quien tiene que promover la práctica de una verdadera cultura vial en nuestros conductores, por un lado a través de campañas educativas de prevención y por otro dosificando la exigencia en que nuestros conductores cumplan con capacitarse debidamente en las instituciones autorizadas para tal finalidad. Pero, señor presidente, me sorprende que el señor ministro, en lugar de promover que nuestros conductores asistan a clase para capacitarse, haga todo lo contrario. Señor presidente, señores congresistas, hace 2 días el Ministerio de Transporte acaba de anular la capacitación de los conductores que tengan que revalidar su licencia de conducir. Ahora un único requisito es pasar un examen médico y aprobar un examen escrito en el Centro de Evaluación en Lima, o sea, el TURI. Yo me pregunto, para darle el examen escrito, ¿dónde y cuánto tiempo se prepara un conductor? ¿Se prepara quizás en su casa? ¿En la plaza de armas? ¿En el parque? ¿En el casino? ¿Dónde? No, señor ministro, yo le pido, le exijo a usted corregir hoy mismo esta medida
y más bien exija usted a Sutran que cumpla con hacer que las escuelas de conductores ejerzan su labor de docencia con nuestros conductores. Por otra parte, ya se sabe que entre las causales del accidente de tránsito de Pasamayo está la del exceso de velocidad y del desconocimiento de la vía de parte del conductor del tráiler. Y aquí cabe mencionar una nueva perla del Ministerio de Transporte, hablando de cultura vial. En agosto del 2016, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones suspendió de un plumazo el curso anual de transporte de carga y mercancías, que era obligatorio para los conductores y vehículos de carga pesada. Y así hablamos los medios de cultura vial. Señor ministro, solicito a usted a reponer la obligatoriedad nuevamente para que los conductores de carga pesada se capaciten, pero se capaciten en su especialidad. Señor general, usted que es el director de Tránsito y Seguridad Vial, le pregunto, ¿cuántos oficios ha emitido su despacho hacia el Ministerio del Interior para que los equipos que existen en la planta de peritaje técnico del Jirón Guillermo Danseis y que tienen más de 40 años de existencia sean renovados? ¿Cuántos generales han ocupado su cargo? ¿Y acaso ninguno de ellos dio cuenta de lo obsoleto de estos equipos? Y lo que es peor, en el Callao ni siquiera tienen equipos, señores. En el Callao el peritaje se realiza al ojo. Sí, al ojo. Aunque ustedes no lo crean, en el Callao el peritaje mira el vehículo y sin la ayuda de un medio mecánico ni tecnológico otorga en sí el resultado del supuesto peritaje. Y después nos quejamos. Señor general, parece que la modernidad no ha llegado a la unidad especializada en investigación en accidentes de tránsito, porque hasta donde tengo entendido, los informes técnicos que elaboran son copia fiel de los formatos empleados en los años 80 y 90. Y los instructores que capacitan a la policía, que se quieren especializar en ello, son en su mayoría efectivos policiales y en actividades y en retiro. Pregunto, ¿acaso no existen especialistas que puedan en sí aportar sus conocimientos en actualizar los procesos de investigación? Colegas congresistas, es momento de adoptar medidas concretas respecto de este accidente que hoy nos reúne y reitero mi solicitud al señor ministro de Transporte para que tome en sí consideración los puntos ya expuestos, que lo único que tratamos es demostrar nuestra cruda realidad y con una firme decisión. Restituye usted la obligatoriedad a nuestros conductores de asistir a los centros de conductores, a los centros de capacitaciones autorizadas y asimismo corrija la última disposición emitida donde se elimina la capacitación hacia los conductores que tengan que revalidar su licencia para que repongan la exigencia del curso de transporte de carga y mercancías, los conductores de transporte de carga a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Nivel Robles. Tiene el uso de la palabra el congresista Elar Melgar. Muchas gracias, presidente. Un saludo por su intermedio al ministro y a los funcionarios que lo acompañan, asimismo a todos los colegas congresistas. Presidente, hemos escuchado al señor ministro de Transportes que ha manifestado 3 o 4 veces aproximadamente que el expediente técnico se hizo en el año 1998. Pero yo quiero recordarle al ministro que el convenio, el contrato con Norvial se firmó el año 2003. ¿Quién era presidente Premier en ese entonces? ¿Quién era presidente Pro Inversión? Yo creo que las cosas las dejamos ahí, ministro. No es que en el 98 no se pudo corregir, ha habido el tiempo suficiente. Si el expediente estuvo mal, se debió corregir. Pero
El problema no es ese, ministro. El problema es ahora la falta de control que hay. Por ejemplo, en el contrato dice claramente que se tenían que construir 2 puestos policiales, hasta por la suma de $40.000. Sin embargo, han hecho un convenio ficticio con un coronel de la policía y fingen llevar controladores de velocidad. Cuando inspeccionamos el local de la policía no habían llegado los detectores de velocidad. Posteriormente dice que han invertido dinero en la reposición de ese puesto. Ese puesto es de 1970, que la policía no tiene luz, no tiene agua. Entonces no vamos a estar creyendo lo que nos dice esta empresa que ha incumplido en todo momento con el contrato, ministro. También tiene el control de pesos y medidas. Y el contrato bien claro dice en el Serpentín de Pasamayo, el control de pesos y medidas. Sin embargo, el control de pesos y medidas está en Ancón. Entonces, ¿qué pasa? Que los vehículos que van con más carga simplemente transportan a una camioneta y más allá vuelven a cargar al camión. Porque no hay más control, ya no hay ningún organismo fiscalizador. Asimismo, ministro, no es posible que el año 2015 se haya construido pues un bypass solamente para mototaxis en el kilómetro 172 de la Panamericana Norte. Entonces, el problema no es solamente el Serpentín de Pasamayo. El problema, ministro, es desde el peaje de Ancón hasta Pativilca, o sea, toda la concesión. Porque lo único que tenía que construirse era pues a partir de Huacho a Pativilca. Sin embargo, a la fecha no se termina la construcción, diario hay accidentes con muerte. Ha llegado al extremo de que los muertos se velen en la Panamericana Norte para llamar la atención de las autoridades, donde el tránsito se ha paralizado por 2 días seguidos. Sin embargo, esta empresa pues no ha recibido ninguna sanción, esta empresa sigue incumpliendo, esta empresa sigue abusando de la población, porque en Huacho deben tener una oficina para atender al público. Sin embargo, esa oficina para cerrada a las 24 horas del día. Nunca hay atención cuando hay un accidente que deben reponerse, por ejemplo, una luna rota. No tienen dónde quejarse los choferes y nunca se les repone lo que gastan por las lunas rotas o cualquier avería en el tránsito. Lo que exigimos, ministro, y pedimos es que la Sutran haga su papel de control en las Jaritas y en la Panamericana. El peaje de Ancón es un prostíbulo ambulante, es un prostíbulo que funciona de 8 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, trae delincuencia a la ciudad de Huacho y eso continúa así. Los choferes ingieren bebidas alcohólicas y siguen manejando ahí. ¿Quién controla eso, ministro? No controla absolutamente nada. Entonces nosotros pedimos, ministro, de que haya un control, de que la Sutran haga un trabajo más efectivo, que recorra la zona y no pues que trate de pasar ahora por la otra carretera que tenemos ahí, porque todos sabemos lo difícil que hay, lo inaccesible que hay por los accidentes de tránsito que han ocurrido en esa zona. También ha habido, todos recordamos el accidente, el choque que hubo entre la empresa Flores y la empresa Soyuz, con una pérdida de 24 ciudadanos. Entonces hay que tener más cuidado, ministro, y exigir más que las autoridades cumplan su trabajo de fiscalización. Muchas gracias.